Si ustedes quieren abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1. Ustedes saben que en nuestra lengua española hay una expresión, una frase que es ahí nomás. La frase ahí nomás significa justamente eso, algo que está cercano en el tiempo a nosotros o cercano espacialmente a nosotros. Estamos en la calle y le preguntamos a alguien, ¿sabe dónde está tal negocio? ¿Y qué nos puede responder? Está ahí nomás, a media cuadra, o está ahí nomás a 20 metros. Escuchamos las noticias, los que nos gusta el fútbol, y a veces escuchamos, tal equipo estuvo ahí nomás de ganar el partido, pero se lo empataron en el último minuto. Ahí nomás. Esta palabra ahí nomás se usa para ubicar algo que está casi al alcance de nuestros dedos, pero que aún no lo tenemos, pero está ahí. Y no hay nada más triste en la vida de tener ahí nomás una meta a alcanzar, un objetivo y no alcanzarlo. No hay nada más desalentador si uno ha tenido algún sueño en la vida que estaba ahí nomás de poder concretarlo para luego darse cuenta de que el sueño no se va a hacer realidad. Ahí nomás. Si me permiten expresarlo en forma simbólica, los ahí nomás se pueden medir, si fuera en tiempo, en minutos o a lo sumo horas. Y si fuera en espacio, el ahí nomás se puede medir en centímetros o a lo sumo metros. Porque estamos hablando de cosas que están cerca nuestro, aunque todavía no las estamos viviendo. Cuando en la vida tenemos el ahí nomás de algo importante, como que toda nuestra mente, todo nuestro corazón está en pro de alcanzar eso que está ahí nomás. Cuando comienza el libro de Josué, ustedes lo tienen a Dios hablándole a Josué de lo que tiene por delante respecto a el pueblo de Dios. Y si tuviéramos que resumir las palabras de Dios a Josué, nos podría servir la frase ahí nomás. Dios habló a Josué y en cierta manera le dijo: Josué, ahí nomás estás de entrar a una nueva y soñada etapa en tu vida. Estás ahí nomás de hacer que mi pueblo empiece a cumplir el sueño de varias generaciones de entrar a poseer la tierra prometida. Miremos las palabras concretamente. Buscamos ahí en Josué, capítulo 1, dicen los primeros 3 versículos de Josué 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Versículo 3 de Josué 1. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Creo que en esta mañana sería muy importante juntos analizar cómo hizo Josué para transitar en forma exitosa su ahí nomás hacia el propósito de Dios en su vida. Cómo vivió esas horas que lo separaban del comienzo de una nueva y gloriosa etapa que pudo comenzar junto a una nueva generación del pueblo de Dios. Creo que sería muy importante analizarlo en este sentido a Josué por 2 razones. La primera de ellas es porque la triste realidad que nos muestra la palabra de Dios es que así como tenemos el caso de Josué que vamos a ver en esta mañana, hay otros ejemplos no tan positivos, no tan alegres, de personas, de grandes hombres de la Biblia que estuvieron ahí nomás de alcanzar algo y no lo lograron.
Por ejemplo, puede venir a nuestra mente rápidamente el ejemplo de Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Saúl estuvo ahí nomás, a minutos de obedecer a Dios, si hubiera esperado tan solo un poquito más a Samuel. Si lo hubieran hecho, su casa hubiera sido confirmada como casa real de Israel. Pero 1 Samuel 13 nos muestra con tristeza de que Saúl se quedó ahí nomás y no lo logró. Y no solamente por esto creo que es importante que lo analicemos a Josué, porque hay de los otros ejemplos, sino porque entiendo como pastor que la iglesia bautista de Barrio Norte está ahí nomás, está a las puertas de comenzar una nueva etapa como iglesia. Y necesitamos transitar ese ahí nomás con la ayuda y con la guía del Señor, para que en realidad, llegado el momento, podamos iniciar esa nueva etapa y no frustrarnos en el intento. ¿Cómo hizo entonces Josué para transitar en forma exitosa esos últimos metros de su ahí nomás hasta el propósito de Dios en su vida? Creo que lo logró en primer lugar porque Josué se movió por revelación de Dios. Josué fue alguien que se movió por la voz de Dios, por la revelación de Dios. A ver, la lógica, los antecedentes, la razón, su experiencia y su preparación aún todos los años anteriores al lado de Moisés imponía a todo el mundo que el sucesor natural de Moisés tenía que ser Josué. No había otro. Siempre había estado al lado de Moisés como una sombra, preparándose a su lado Josué. Ahora, si ustedes prestan atención, aún ahí en Deuteronomio 31, 7 y 8, Moisés, en una de sus últimas palabras en esta tierra, él le dice justamente a Josué que él tiene que tomar el cargo de liderazgo, que Dios lo va a acompañar, que se tiene que animar, que estaba todo dado para que él sea el nuevo líder. Lo había dicho aquel al que estaba sucediendo. Pero fíjense que a pesar de todas estas razones que yo les estoy dando para entender de que Josué debía ser el nuevo líder del pueblo de Dios, Josué esperó a que Dios mismo se lo dijera. Y eso ustedes lo tienen en Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. ¿Sí? Es muy interesante las palabras de parte de una sección del pueblo de Dios a una orden que le dio Josué apenas asumió el liderazgo. Dice ahí en Josué 1, 16 y 17. Ellos le respondieron a Josué: haremos todo lo que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos diga. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti, le dijeron. Pero fíjense lo que dice después: solo esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, Josué, siempre y cuando vos lo escuches a Dios, como lo escuchó Moisés, siempre y cuando vos, Josué, te sometas a Dios, como se sometió Moisés, nosotros te vamos a obedecer y te vamos a seguir en todo. Hermanos, necesitamos movernos, tomar decisiones, hacer si hay que hacer cambios, pero solo si el Señor nos lo muestra. Tenemos que manejarnos, movernos con la guía clara del Señor, por revelación de Él, no por la lógica, no porque sería razonable que, no, sino porque el Señor nos lo muestra. Porque cuando actuamos, cuando obramos sin la guía del Espíritu de Dios, lo nuestro no es ministerio para el Señor. Lo nuestro es un mero activismo con ropaje espiritual. Repito, cuando no nos movemos con la guía del Señor, con la guía del
en su espíritu. Lo nuestro no es ministerio del Señor, sino activismo espiritual. Dios nos libre de eso. Pero en segundo lugar, entiendo que Josué logró transitar con éxito ahí nomás en su vida, porque Josué, por revelación de Dios, se movió. Pero dice, ¿pero qué es un juego de palabras? Recién me dijiste que Josué se movió por revelación de Dios y ahora me decís que por revelación de Dios se movió. Sí, porque recién dijimos que cuando uno se mueve sin la guía del Señor, uno no está haciendo ministerio al Señor, sino que está haciendo cualquier cosa. Activismo, movimiento, pero no es lo que Dios quiere. Pero al mismo tiempo hay que entender que a la revelación de Dios debemos responder con obediencia y acción. Si ustedes miran acá en el capítulo 1, apenas Dios le termina de compartir a Josué la visión de lo que él tiene que hacer, vemos a un Josué muy, pero muy operativo, como que se despertó de golpe y empieza a tirar órdenes y mandatos y sugerencias después de que Dios se le reveló. Ahí en versículo 10 de Josué 1, ustedes ven que comienza a tomar decisiones, a dar órdenes para poner en acción la voluntad de Dios para su pueblo. Por ejemplo, si miran en su Biblia, versículos 10 y 11, van a ver que manda a los líderes del pueblo de Dios a avisar al resto del pueblo a que en 3 días se preparen porque van a cruzar el Jordán. Si siguen leyendo, llegan al versículo 12 y lo tienen hablando a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés para decirle, muchachos, ¿está todo bien con ustedes? Ustedes tienen su terrenito ya de este lado del Jordán, está bárbaro. Pero ustedes van a tener que cruzar y acompañar al resto de las tribus a que ellos también tengan su terrenito como tienen ustedes. Y ustedes llegan a Josué 2, versículo 1, y lo tienen a Josué en una misión, a Josué enviando en una misión secreta a solo 2 espías, a cruzar el Jordán, a reconocer la tierra y en especial a la ciudad de Jericó. Porque como decíamos recién, hermanos, cuando nuestro obrar, nuestras decisiones no son inspiradas por el Espíritu de Dios, lo nuestro no es ministerio, es activismo con ropaje espiritual. Pero todo lo contrario, cuando sí hay palabra de Dios, cuando sí tenemos una clara dirección de su Espíritu, pero no hay decisión, no hay acción en respuesta a eso que Dios nos está mostrando, lo nuestro es sencillamente desobediencia. Y Dios nos libre tanto del activismo, que no produce nada y que nos cansa, y Dios nos libre de la desobediencia. Ahora bien, al analizar un poco el accionar de Josué, a partir del momento en que Dios le dice en esos primeros 9 versículos de Josué 1, Josué, vos vas a ser quien suceda a Moisés y tome el liderazgo de este pueblo, vemos que encontramos 2 claves más para entender cómo es que logró transitar ahí nomás en su vida hacia el propósito de Dios. Por eso podemos afirmar en tercer lugar, viendo las decisiones y las órdenes que toma Josué, que Josué se movió aprendiendo del pasado. ¿Cómo es esto? Me gustó esta versión del versículo 3 que leímos hace un rato de Josué 1. Dice, está hablando Dios, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Entonces, una manera de aprender del pasado que vemos en Josué es entendiendo que cada nueva etapa, cada nuevo desafío en la vida del pueblo de Dios se cimenta en etapas, desafíos y promesas del pasado. Dios es un Dios coherente. Dios venía llevando adelante un proceso
que comenzó con la liberación de su pueblo de Egipto. Tuvo un retraso de 40 años, pero su plan, pasaron las generaciones, seguía siendo el mismo. El plan era entrar a conquistar la tierra. Y acá hay una verdad espiritual hermosa y alentadora en este pasaje, hermanos. Y esa verdad es que las promesas de Dios, escuche bien, las promesas de Dios pueden llegar a trascender a varias generaciones para su cumplimiento. Repito, las promesas de Dios pueden trascendernos a nosotros mismos. Dice Hebreos 11:13, escuche, hablando de hombres y mujeres de fe. Todos estos, y está bien traducido acá, todos estos murieron en fe. Dios quiera que todos los que están aquí se les pueda decir lo mismo si partimos antes que el Señor venga, de morir en fe, en una actitud de fe, de confianza. Todos murieron así. Pero ¿qué pasó con ellos? Sin haber recibido las promesas, o sea, sin verlas completamente realidad esas promesas. ¿Qué hicieron ellos? Habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, en cierta manera visoraron su cumplimiento, aunque no fue una realidad en sus propias vidas, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, ¿y por qué no pensar que algunos de los sueños a cumplir en los próximos tiempos en realidad son promesas que Dios ya les había dado a los que nos han precedido en el camino de la fe y en la obra del Señor? Las promesas que uno quiere ver hechas realidad, quizás son promesas que el Señor ya les vino dando a aquellos que lucharon y mucho por establecer su obra en este lugar. ¿Y por qué no pensar que algunos de los sueños a cumplir en los próximos tiempos en realidad son promesas que Dios ya les había dado a los que nos precedieron en el camino de la fe y en la obra del Señor? Escuchemos estas palabras de Jesús, que deberían describir una realidad espiritual en el reino de Dios en todos los tiempos y a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Dice Jesús hablándole a sus discípulos, Juan 4, 37 y 38. Porque como ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Esto es una realidad en la obra del Señor. El que viene detrás tiene que disfrutar de lo que siembra el anterior y a su vez sembrar para que el que viene delante siga cosechando lo que anteriormente con mucho trabajo han sembrado. Mirar al pasado y obtener sabiduría del pasado significa entender de que si en ese momento el pueblo de Dios estaba a la orilla del Jordán, no era para contemplar el río y volverse a Egipto o quedarse del otro lado del Jordán, sino que en la coherencia, en el plan de Dios, estaba ver que Dios en su propósito, a su tiempo, les iba a permitir entrar a donde ellos tenían que estar. Pero también creo que Josué aprendió del pasado, corrigiendo errores de incredulidad. Repito, corrigiendo errores de incredulidad por decisiones de fe. ¿Cómo es esto? Bueno, si ustedes recuerdan la historia bíblica, ustedes van a recordar que hacía más o menos, unos 40 años atrás, Josué había vivido una situación muy parecida cuando era mucho más joven, o sea, 40 años menos. Y justamente él fue parte de una generación que tristemente es uno de los ejemplos de los que se quedaron ahí nomás y no cumplieron el propósito de Dios. Una generación que no le creyó a Dios. Una generación que cuando volvieron los 12 espías de reconocer la tierra y le contaron 10 de ellos un informe negativo y desalentador,
Toda esa generación quiso volverse atrás y no entrar a conquistar la tierra. Josué vivió eso. Josué saboreó ese fracaso y vio y sufrió en carne propia el precio de no creerle a Dios y ver cómo todos sus compatriotas de su edad iban quedando en el desierto, iban siendo enterrados uno tras de otro, porque no le creyeron a Dios. Entonces yo creo que cuando Josué empieza a tomar decisiones acá, lo hace con una buena memoria. ¿Por qué estoy llamando su atención a este recuerdo? Porque no es casualidad que varias de las órdenes que le debemos dar a Josué van en dirección contraria a lo que él había vivido. Por ejemplo, según dice Números 13, pero también lo dice Deuteronomio 1:23, se enviaron 12 espías, uno por cada tribu. ¿Se acuerdan? Es interesante porque el detalle de Deuteronomio 1:23 aclara de que Moisés manda a los espías por pedido de las tribus. Cuando uno lo lee en el relato pareciera que es Dios mismo, pero cuando lee Deuteronomio se entera de que hubo un pedido de los líderes de las tribus de mandar espías por las dudas. Y ahí cambia la historia. Ahora, él no va a enviar 12 espías. Va a enviar solo 2 espías, justo el mismo número de aquellos que él y Josué habían traído un informe alentador. Según Josué 1, 10 y 11, antes de enviar a los espías a reconocer la tierra, ¿saben qué hace Josué? Dice, mándenle decir al pueblo que en 3 días cruzamos el Jordán. O sea, yo voy a mandar los espías, no se los dijo, pero que en 3 días cruzamos el Jordán, vengan a decirnos lo que nos digan los espías, es una realidad. Por eso, antes de enviar los espías, manda la orden y les dice, avisen que en 3 días cruzamos el Jordán. No me pregunten cómo, pero lo cruzamos. Entonces veo a un Josué que comienza a desandar el camino de la incredulidad de toda una generación del pueblo de Dios que no le creyó a Dios y comienza a tomar decisiones en fe. Ustedes recordarán que parte del fracaso de la generación anterior, ¿cuándo comenzó? Cuando los espías le empezaron a contar, leanlo después en su casa con tiempo, Números 13, Números 14, el informe de lo que habían visto en la tierra prometida. Presten atención a un detalle. Josué 2.1 dice, desde Sittim, Josué, hijo de Nun, envió en secreto. Y está en el texto original, en secreto, en forma confidencial, a 2 espías. Y les dijo, vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Es decir, tomó la decisión de enviar en secreto espías. No convocó una asamblea del pueblo de Israel y dijo, ¿saben qué? Decidí mandar 2 espías. No le dice a nadie. Y esto me lo ratifica la palabra de Dios cuando regresan los espías. Fíjense lo que dice Josué 2, 23 y 24. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Y le contaron a él, no dice y les contaron. Y si tienen duda, llegan al comienzo del versículo 24 y dice, y dijeron a Josué. Interesante. Por las dudas, el informe, díganmelo a mí. No quiero que nadie más lo escuche. Los mando en secreto, pero cuando vuelvan, yo los voy a escuchar solamente. No sea cosa que se les ocurra a estos, ante el informe, otra vez decir, no, mejor nos quedamos del otro lado. No. Entonces, fíjense cómo un Josué que sufrió la incredulidad de su generación, cuando toma las riendas del liderazgo, con sabiduría, toma decisiones en fe para no volver a fracasar por incredulidad. Eso es aprender del pasado. Y esto lo hablamos ya el domingo pasado, ¿se acuerdan? Llegamos a fin de año, decíamos y miramos hacia el pasado. Bueno, en el servicio a Dios también miramos al pasado.
Nos alentamos cuando miramos al pasado, copiamos cosas del pasado, las proyectamos hacia el presente, las hacemos crecer, pero hay cosas en el pasado que mejor las dejamos en el pasado y las cambiamos para que haya victoria. Finalmente yo creo que Josué pudo transitar en forma exitosa su ahí nomás hasta el propósito de Dios, porque enfrentó en fe y superó junto al pueblo de Dios aquello que lo separaba del propósito de Dios. Repasamos por favor por un momento Josué 1:2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, le está diciendo Dios, levántate y pasa este Jordán. Ese verbo que ahí se traduce pasar, puede ser también atravesar, puede ser cruzar y puede ser también pasar por arriba. Todo eso en esa palabrita que acá está traducida como pasar. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy. Si luego en sus casas les prestan atención en las palabras de Dios a Josué, eran instrucciones para entrar a conquistar la tierra, y estas instrucciones siguen hasta el versículo 9, no se vuelve a mencionar más al río Jordán en estas instrucciones, sino que ya las instrucciones son respecto a la tierra prometida. Como que Dios le estaba mostrando que entre su propósito para la vida de Josué y de aquella generación del pueblo de Dios, se levantaba una barrera, un obstáculo, y esa barrera y ese obstáculo era el río Jordán, y debía ser enfrentado y debía ser superado para superar ese ahí nomás y entrar a una nueva y gloriosa etapa. Si ustedes luego lo vuelven a leer en sus casas, se van a dar cuenta que prácticamente la totalidad de los primeros 5 capítulos de Josué giran mayormente en torno al cruce del Jordán. Pero un cruce que tenía que ser hecho junto a todo el pueblo de Dios. Lean después en sus casas Josué 1, 2, 3, 4 y 5 y se van a enterar que lo que dice mayormente esos primeros 5 capítulos es la orden de cruzar el río, la preparación para cruzar el río, la estrategia de cómo cruzar el río, el cruce del mismo río y el después del cruce. ¿Se acuerdan? Nos juntaron las piedras que sacaban del lecho y las pusieron como un recordatorio al otro lado. Los primeros 5 capítulos del río Jordán estaban en la tapa por la importancia que tenía en este cruce. Ahora, empieza el capítulo 5 y fíjense lo que dice el primer versículo de Josué 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron qué cosa, cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que pasaron, ¿qué pasó con ellos? Desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel por el cruce del Jordán. Podríamos armar un mensaje, hasta una serie de mensajes solamente basados en el cruce del río Jordán. Pero simplemente quiero llamar su atención a un detalle que quizá en el apuro pasamos por alto. Dice Josué 3:15, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Es decir, están por cruzar un río, y si uno es de aquellos que seguían por las circunstancias, no lo hubiéramos cruzado, porque el río estaba desbordado, estaba peor que nunca para cruzarlo. Ustedes si ven imágenes del Jordán, siempre está el Jordán ahí abajo, en una especie de pequeño barranco. No, ahora no había barranco, el Jordán estaba lo más alto que podía estar, y eso era algo negativo aparentemente. Ahora, uno se pone a pensar que a pesar de eso, Josué apenas tomó el mando, tomó la decisión de cruzarlo. Y eso fue lo que comunicó al pueblo. La primera orden que da al pueblo es: prepárense, manden decirle, dicen los líderes, que en 3 días
cruzamos el Jordán. Pero no lo dice, no lo ratifica la palabra de Dios. Pero estoy prácticamente seguro que cuando él da la orden no tenía la más mínima idea de cómo iban a hacer para cruzar el Jordán. Estoy seguro de eso. Porque lo que Josué revela como la estrategia viene varios capítulos después. Pero yo sé que Josué acá puso en acción un detalle, que es la fe. Él organizó en fe, primero mandó en fe, organizó en fe, y después hizo levantar a todo el mundo un día para actuar en fe. Yo, si hubiera sido Josué, quizás hasta 2 minutos antes hubiera estado pensando qué papelón que voy a pasar hoy cuando lleguemos arriba y tengamos que volvernos. Porque yo hago mi parte de obedecer en fe, pero el detalle es que el milagro lo tenía que hacer Dios, por más buenas intenciones que yo ponga. Entonces esto me muestra que para cruzar exitosamente esos ahí nomás, en este caso un río, yo necesito fe. Fe de obedecer en fe a Dios y descansar en que Él va a hacer lo que yo seguramente no puedo hacer. Lo último que quiero decirles, quizás algunos de ustedes ya lo pensaron, pero algunos días antes, 2 personas habían cruzado el Jordán. Los espías. Lo habían cruzado más bien, sin equipaje, nadando. No es un río ancho, es un río para ser respetado por la corriente, pero no es un gran río. Una cosa es que usted cruce nadando, usted solo, un río, y otra cosa es hacer cruzar a todo un pueblo con todas sus cosas, con sus animales, con los niños, con los bebés en brazos, con algún que otro anciano. No es lo mismo. Y por eso, para que todo el pueblo cruce el Jordán, se necesitaba un milagro. Y para que como iglesia nosotros empecemos una nueva etapa, necesitamos de la obra milagrosa de Dios. Nosotros podemos planificar, nosotros podemos proyectar, pero hay cosas que lo vamos a hacer descansando en que si Dios no hace la obra, no vamos a entender. Ustedes tienen ahí la imagen del Jordán. Y quizás el Jordán lo podemos ver como un pueblo de Dios, como aquello que nos separa el propósito de Dios para nuestras vidas, y en oración poder discernirlo en los próximos días para poder cruzarlo juntos. Pero quizás también ese río Jordán, cada uno de ustedes puede verlo en forma personal, familiar, y discernir cuál es su Jordán, que lo está separando del propósito de Dios para su vida. Puede ser falta de fe, puede ser tener en primer lugar otras cosas en su vida más que Dios y su reino, puede ser temor, seguro también puede estar ahí. Pero si eso no se cruza, nos quedamos ahí nomás de saber lo que Dios podría haber hecho en nosotros y a través de nosotros. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a hablar con Dios. Y ahí, mientras estás, te invito a estar con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados. Yo te animo a poder orar y decirle: Señor, mostrame en qué consiste este Jordán que se levanta entre mi vida y tus propósitos. Están ahí nomás de cumplirse esos propósitos, pero tengo esta barrera. ¿Cómo la puedo cruzar? Necesito que me la muestres cuál es. Sé que me vas a ayudar a cruzar, pero necesito que me hables. Y mientras están meditando en esto, quiero decirle que más allá de esto, todos los hombres y mujeres de este mundo tienen una gran barrera que nos separa de Dios. No de su propósito ya, sino de su persona. Y esa barrera es el pecado.
ese abismo es el pecado. Y Jesús, al morir en la cruz y dar su vida en lugar nuestro, Él tendió un puente sobre ese abismo para que usted hoy pueda restablecer su relación con Dios por medio de la fe. Si nunca lo ha hecho, permítame acompañarlo en una sencilla oración. En esta oración yo lo que le voy a guiar a decir es: Señor, creo en vos, reconozco mis errores, te pido perdón, te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Sencillamente eso. Si nunca lo has hecho, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Padre Dios, en este momento reconozco que hay algo que me separa de ti y que son mis pecados. Confieso que Jesús es Dios y que en una cruz Él pagó el castigo de mis pecados. Padre Dios, perdóname, entra a mi vida por medio de tu Espíritu y hazme hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Un instante más, con sus cabezas inclinadas. Y si hay alguien en esta mañana, en este primer domingo del año, que ha enfrentado esa gran barrera que lo separaba de Dios y en fe ha creído que Dios le ha perdonado, lo ha transformado en su Hijo, porque ha hecho esta oración creyéndolo, me gustaría que pueda manifestarlo levantando su mano. Esto es para aquellos que no eran hijos de Dios y que hoy lo están haciendo. Si ya invitaste a Dios a entrar a tu vida, no necesitas volver a pedirle que haga en tu vida. Pero si nunca hiciste esta oración, yo te invito a que hoy, si lo hiciste, puedas manifestarla para poder orar por tu vida. Quizás ya somos todos, Señor, pero por las dudas, pregunto. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez? Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque nos has redimido, nos has quitado, Señor, de una vida sin sentido, de una vida hueca, con metas muy pobres y cortas, para hacernos mirar hacia lo eterno, Padre. Gracias, Señor, porque nos has quitado del barro del pecado y has puesto nuestros pies en roca firme. Pero, Señor, te pedimos ahora como iglesia que tú nos ayudes juntos, como pueblo tuyo, a cruzar aquello que nos separa de tus propósitos. Señor, queremos hacerlo juntos, queremos hacerlo como un cuerpo, como un pueblo tuyo. Y por eso necesitamos que tú obres milagrosamente en favor nuestro. Padre, si en esta mañana hay una persona que te ha invitado a entrar a su vida, Señor, que tu paz ahora esté dominando su mente y su corazón y el gozo de tu salvación pueda estar dominando todo su ser. Señor, bendice tu palabra predicada y que sea un año en el que no quedemos ahí nomás, sino que entremos a la tierra de la conquista, entremos en una etapa de lucha seguramente, pero también de victoria y de avance. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.